Por delante de la cisura de Rolando es la salida motora. Y esta es la circunvolución post-rolándica, sensitiva, la llegada. Esta es llegada de los impulsos eléctricos sensitivos. Si yo me pellizco un dedo, va a llegar el dolor vía cerebro hasta aquí y recién voy a ser consciente del dolor del dedo. Aquí. Esta es la vía motora, de aquí reparte todos los impulsos eléctricos a los núcleos motores de estos otros nervios. El 3 y el 4, este es el motor ocular común, su origen es el mesencéfalo. Esta M significa mesencéfalo. El 4 es el patético, va a un músculo, es motor también del mesencéfalo. De la protuberancia, llamado también puente de Barodio, que es este, parte el trigémino, el motor ocular externo, el facial y el vestíbulo coclear, que es el 8. El 9, el 10, el 11 y el 12, su origen es vulvar. El 11, este es el nervio espinal, tiene también origen medular. O sea que esta es la distribución de todos los pares craneales. Cuando les digan qué origen tiene el par 3, mesencefálico. El par 5, protuberancial. El par 7, protuberancial. Sus orígenes reales del 7. Ahora, ¿por qué estamos estudiando el 7? No estamos estudiando por orden, sino por función. Estamos estudiando el 7 porque hemos visto ya los músculos cutáneos, ¿no ven? Pero están muertos. Hemos visto las inserciones que tiene, todo eso, y su acción. Pero ¿quién los acciona estos músculos cutáneos? Es el par 7. Por eso ahora estamos estudiando el par 7 para completar el tema de músculos cutáneos. Porque esos músculos se excitan, se contraen, gracias a los impulsos fotoeléctricos que provienen del séptimo par craneal, de un núcleo motor ubicado en la protuberancia. Sus orígenes reales de este nervio están dentro de la protuberancia. Ahora miren, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, los tres elementos hacen el tallo cerebral o tronco encefálico. ¿Cómo está constituido el tronco encefálico? Por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Entonces, del tallo cerebral van a emerger del par 3 al par 2, distribuidos de la siguiente manera. El 3 y el 4, sus orígenes son mesencefálicos. El 5, el 6, el 7 y el 8, origen protuberancial. El 9, 10, 11 y 12, origen vulvar. ¿De acuerdo? Así está distribuido esto. ¿Eh? Ahora, para ver los orígenes reales del nervio del séptimo par, sus orígenes reales, que vamos a cortar la protuberancia para ver adentro, dentro de la protuberancia están los núcleos, el núcleo motor que va a dar motricidad, que esos impulsos eléctricos motores van a ir a terminar en un músculo. Todo nervio motor termina en un músculo, ¿entiendes? ¿Sí? Y va a tener núcleos vegetativos, que son intraprotuberanciales, ¿de acuerdo? Sus orígenes reales, tanto vegetativos, de dos núcleos, salival superior para producir saliva, lácrimo-muco-nasal para producir lágrimas en moco de la región, van a ser intraprotuberanciales. Y su raíz sensitiva va a ser extraprotuberancial en el ganglio genicular, su origen sensitivo, ¿no? Que ya va a tomar la palabra también el doctor Márquez para explicarles eso. Preparen sus preguntas. Entonces se está justificando por qué motivo estamos dando el nervio séptimo par craneal hoy día. Porque si no lo diéramos, los músculos cutáneos se estarían quedando sueltos.
sin movimiento. En cambio van a ver. Ahora, el nervio facial, hijitos, es completo. ¿El nervio facial es vegetativo? Sí, porque va a producir saliva, la glándula submaxilar y sublingual, vegetativo. ¿El nervio facial tiene otro núcleo vegetativo? Sí, el lácrimo muconasal, vegetativo. ¿Es motor? Sí, porque motorifica todos los músculos cutáneos. Y aparte de los músculos cutáneos, inerva algunos otros músculos también. Sí, también el músculo del estribo, el estiloioideo, el vientre posterior del ligástrico. Está, ¿ven? Entonces, es vegetativo, es motor. ¿Es sensitivo? Sí. Tiene un ramo sensitivo, intrapetroso. Intrapetroso quiere decir dentro del peñasco. Un ramo que se llama el ramo sensitivo del conducto auditivo externo. ¿Qué se había llamado? Ramo sensitivo, por lo tanto es sensitivo. ¿De qué parte recoge la sensibilidad del nervio facial? Del conducto auditivo externo. Y parte de la membrana timpánica, parte del pabellón. Cuidado que me digan de la cara. No. Solo ese ramo es sensitivo, que va al intermediario de Breisley y de ahí al fascículo de la solitario. ¿Dónde está el fascículo de la solitario? En el espesor de la protuberancia, pero es de recepción. ¿Dónde se origina la vía sensitiva? En el ganglio genicular. ¿De dónde viene esa vía sensitiva al ganglio geniculado? Del conducto auditivo externo. Ganglio geniculado, fascículo de la solitario. Bien, entonces el nervio facial es vegetativo, motor, ¿no es? Sensitivo. ¿Es sensorial? Sí, es sensorial. ¿Con cuál de los 5 sentidos está el facial? Con el gusto. Recoge el sabor ácido y salado de la punta y la parte lateral de la lengua. Esa vía sensorial, vía cuerda del tímpano, va a llegar al fascículo de la solitario. El fascículo de la solitario recoge la sensibilidad del conducto auditivo externo mediante el nervio facial y la sensorialidad de la punta y la parte lateral de la lengua. Por lo tanto, el nervio facial es completo. Es motor, sensitivo, vegetativo y sensorial. Al decir sensorial, estamos viendo que es un nervio que está con un sentido. Al igual que estos primeros nervios que hemos visto acá. Este es sensorial, el olfato. Este es sensorial, la vista. Cortamos esto, nos da anosmia. Anosmia quiere decir no sentir el olor. Si cortamos este, nos volvemos ciegos. ¿Ya? Eso nada más. Después estos nervios de aquí no sirven para transmitir el dolor, nada, son sensoriales. Y el facial tiene fibras sensoriales y del gusto, que vienen así. Bien. Este es el mesencéfalo. Esta es la protuberancia o puente de Barón, que se llama. Y este es el bulbo raquídeo. Todos estos 3 elementos forman el tronco encefálico. ¿Ve? O tallo cerebral. Ese es el tallo cerebral. Entonces, estos son conocimientos de neuroanatomía que no vamos a llevar este año, ¿no? Pero ustedes ya tienen que tener conocimiento. Este es el cerebro, este es el diencéfalo, estas son las estructuras que están uniendo los 2 hemisferios, ¿no? Por debajo está el mesencéfalo, cuyo origen es el par 3 y 4, se origina ahí. Y luego viene la protuberancia, que es esta. Para ver los orígenes reales del nervio facial, debemos cortar aquí adentro la protuberancia. Ahí están los orígenes reales. Y el origen, el origen del nervio facial a su salida, el origen que vemos, que podemos observar,
está en el surco bulbo-protuberancial. ¿Ve? Este es el bulbo, esta es la protuberancia, aquí hay un surco. Este es el surco bulbo-protuberancial. Por ahí es el origen aparente. El origen real está aquí, en el puente, ¿no? Este es el bulbo. Surco bulbo-protuberancial. Protuberancia, mesencéfalo. Todo esto es el tronco, el tallo. ¿Está bien? Entonces, para ver los orígenes reales tenemos que cortar esto. Ahí vemos los orígenes reales, realmente dónde se origina, que en realidad van a ser dos núcleos, porque otro es de recepción. En realidad tres núcleos, dos vegetativos y uno motor, que va a estar aquí adentro, porque la vía sensitiva está fuera de esto, en un ganglio, en el ganglio funicular. Entonces, señores, tienen la palabra, pueden preguntar, ¿qué no han entendido? Sí. Sobre el proyecto del acuerdo del tímpano. Ya, acuerdo del tímpano, doctor Márquez. Que no es importante que lo sepan. Lo que queremos que sepan es a qué va la cuerda del tímpano, a la cavidad bucal. Es lo que queremos que sepan. Entonces, pero como han preguntado, la señorita ha preguntado, la cuerda del tímpano es una rama intrapetrosa del nervio facial, que tiene su origen a 2 o 3 milímetros por encima del árbitro estilo mastoideo. Desde su origen tiene un trayecto recurrente, o sea, se dirige hacia arriba, mire, se dirige hacia arriba. El doctor está señalando ahí por favor. Se dirige hacia arriba y llega a la pared posterior de la caja del tímpano. ¿Cuál es la caja del tímpano? Lo que está marcando el doctor, es la caja del tímpano. Llega a la parte posterior y luego se introduce en el conducto posterior de la cuerda. Ese conducto o ese orificio está excavado entre la pirámide del músculo del estribo, está por dentro, y el surco timpánico que está por fuera. Es de hacer notar que el surco timpánico da inserción a esta membrana, a la membrana del tímpano. Una vez en la caja del tímpano, la cuerda del tímpano se dirige hacia adelante, pasando por unos repliegues mucosos que los conocemos con el nombre de repliegues tímpano-malleolares de Trolls, que en esa imagen no se los ve. En oídos sí vamos a ver. Luego contornea, miren, la cara interna del cuello del martillo. Y aquí adelante pasa por el sulcus malleolaris del hueso timpánico. Finalmente sale de la caja del tímpano por este orificio, el conducto anterior de la cuerda, que está excavado en la cisura. ¿Qué cisura es? Petrotimpánica. De ahí, una vez que sale por la cisura petrotimpánica, como está señalando el doctor, lo hace cerca de la espina del esfenoides, entra a la región maxilar, está por dentro del nervio dental inferior y finalmente se adosa a ese nervio que está señalando el doctor, que es el nervio lingual. Gracias al nervio lingual, la cuerda del tímpano va a llegar a la cavidad bucal a cumplir dos funciones importantes, que eso es lo que queremos que sepa. ¿Qué funciones cumple la cuerda del tímpano en la cavidad bucal? Función gustativa o sensorial, uno, y función vegetativa en las glándulas salivales sublingual y submaxilar. ¿A qué se refiere la función sensorial o gustativa? Pues la cuerda del tímpano, mediante sus receptores gustativos, que se distribuyen en los bordes punta de la lengua y parte externa de la cara dorsal de la lengua,
gracias a esos receptores gustativos, nos permite distinguir lo ácido y lo salado. Esa es una de las funciones. O sea, este nervio es parte del sentido del gusto. Para concluir esta parte, entonces no se olvide, función gustativa que nos permite percibir lo ácido y lo salado. Segunda función, la cumple gracias a dos pequeños ganglios nerviosos que son el ganglio submaxilar, ganglios nerviosos y sublingual. De esos pequeños ganglios, las fibras de la cuerda del tímpano van a llegar a lo que está señalando el doctor, a la glándula submaxilar, y la de arriba es la sublingual. ¿A qué van esas fibras? Dan la inervación vegetativa, es decir, que permiten la secreción de saliva de esas dos glándulas. Entonces, resumiendo, la cuerda del tímpano en la cavidad bucal presenta dos funciones, gustativa y vegetativa. Ya saben, gustativa por qué y vegetativa porque permite la secreción. Eso nos interesa. El trayecto de la cuerda del tímpano no nos interesa. El que quiere aprender, aprende como va a Fernández de la fiesta. Esa es la respuesta que puedo dar sobre la cuerda del tímpano. Reitero, ahora dos funciones, gustativa o sensorial y vegetativa. Sí, doctor, adelante. Mire, este es el núcleo salival superior. ¿Ve? Las fibras procedentes de este núcleo, vean esta línea negra, vienen por acá, siguen por acá. ¿Dónde va a ir esa fibra? A la cuerda del tímpano, porque es este núcleo el que va a dar el impulso eléctrico para que esas glándulas produzcan saliva, ¿no? Las va a excitar para que produzcan saliva. Entonces las fibras de la cuerda del tímpano provienen del núcleo salival superior. ¿Ve? Aquí está. ¿De acuerdo? Y la sensorialidad de la lengua, sabor ácido y salado, son de subida. Suben por la cuerda del tímpano, se adosan a esta línea celeste y terminan en el fascículo de la solitaria, junto con las fibras sensitivas, las sensoriales. De aquí percibimos el gusto hacia el cerebro, hacia la parte inferior de la región retrorolándica. El cerebro, ahí abajo, es el gusto. Hasta ahí llega, de este núcleo, el fascículo de la solitaria. Por lo tanto, si cortamos la cuerda del tímpano, ¿qué acontece con nuestro paciente? ¿Qué acontece? Exacto, pierde el sabor. Le colocamos en la lengua sal y un poco de limón en la punta. ¿Siente el sabor? No. ¿Qué más sucede? ¿Funcionarán las glándulas salivales? No. Por lo tanto, la boca está seca. Deducimos, doctor, no tengo saliva a este lado. Le colocamos ácido y salado. ¿Siente? No. Entonces, ¿qué nervio está afectado? La cuerda del tímpano. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de nervio es la cuerda del tímpano? Sensitivo y vegetativo. ¿Ah? Sensitivo y vegetativo. Sensitivo. Y vegetativo. El único nervio sensitivo es el conducto auditivo externo. ¿Entiendan? Sensorial y vegetativo. Sensorial y vegetativa. Esa es la cuerda del tímpano. Sensorial, fibras de subida al fascículo de la solitaria. A la glándula sublingual y submaxilar, fibras de bajada, vegetativas. La cuerda del tímpano es vegetativa. Cualquier injuria viral, bacteriana, traumática en la cuerda del tímpano significará que el paciente pierde el sabor ácido y salado de la punta y la parte lateral de la lengua y sufre la sequedad de la lengua. ¿Ve? Ahora,
aquí tenemos otro núcleo, que este es el núcleo lacrimomuconasal, miren acá. Miren cómo viene aquí por un todo y se está entrando ¿dónde? Al petroso superficial mayor. Va a formar el nervio liviano y ¿qué va a dar? Va a hacer que la glándula lagrimal funcione, secretando lágrimas y que se produzca moco. Ese núcleo es el núcleo lacrimomuconasal. Miren su fibra, miren, al petroso. En cambio, directo al cuerpo. ¿Entendieron? Ya, otra pregunta. Doctor Márquez, relaciones del nervio facial. ¿Quién te ha enseñado esto? Bueno, esta mañana en el anterior grupo nos han preguntado lo mismo. Primera vez que preguntan relaciones del nervio facial. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Durante su trayecto el nervio facial va a presentar relaciones en el fondo del conducto auditivo interno. 1. En la primera porción del facial. 2. En la segunda porción. 3. En la tercera porción. 4. Y luego en su trayecto hacia la glándula farópica. Entonces, empezamos. Esto lo tienen en su texto, por si acaso, ¿ya? En el fondo del conducto auditivo interno, el nervio facial tiene el siguiente comportamiento. Ingresa al conducto auditivo interno junto con la rama sensitiva, el intermediario de Zay. Son totalmente independientes. Son dos ramas, la rama motora y la rama sensitiva. En este conducto, el nervio auditivo que está ahí abajo, es el auditivo, adquiere la forma de un canal cóncavo hacia arriba, de manera que en esa concavidad están el facial y el intermediario de Zay. Esas son sus relaciones en el conducto auditivo interno. ¿Quién les acompaña en el conducto auditivo interno? Les acompaña una prolongación de las meninges. ¿Lo ve? La dura madre, el espacio sub y el supraaracnoideo, que les forma una vaina, ¿no? Hasta el fondo. Bien, esas son sus relaciones en el conducto auditivo interno. Al llegar al fondo del conducto auditivo interno, llegan a una fosita que se llama la fosita del facial y se introducen a esa fosita. De manera que, gracias a esa fosita, van a llegar a la primera porción del acueducto de Falopio. En esa porción tiene otra imagen, doctor. Sí. En esa porción el facial es muy cortito. Ustedes saben que solamente esa porción tiene 2 o 3 milímetros de longitud y es perpendicular al eje mayor del peñasco. Está señalando el doctor. Esa pequeña porción se encuentra entre el caracol que está señalando el doctor y el vestíbulo. Caracol y vestíbulo. Esa es la relación en la primera porción del acueducto de Falopio. Entonces, si se les pregunta entre qué estructura se encuentra la primera porción de Falopio, entre qué estructuras anatómicas, lo que responderán será entre el caracol y el vestíbulo. Entonces el nervio se acoda por primera vez frente al hiato de Falopio y forma lo que se llama rodilla del facial, para ir en la segunda porción. Pero en esas rodillas se encuentra un ganglio, el ganglio pediculado que lo está mostrando el
ganglio genicular. El nervio continúa luego en la segunda porción del acueducto de Falopio, que usted sabe tiene 10 milímetros de longitud, o sea, 1 centímetro, también es corto, es paralelo al eje mayor del peñasco. Pero aquí hay que hacer notar que las dos ramas del facial, el intermediario de raíz y la raíz motora, a partir del ganglio geniculado forman un solo tronco nervioso, ya no dos, o sea, uno. O sea, la segunda porción está recorrida por ese tronco, ¿no? El nervio facial. Es perpendicular al eje mayor del peñasco, la segunda porción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene una imagen. Se encuentra en la pared interna de la caja del tímpano. Entonces, la segunda porción del facial juvenil se encuentra en la pared interna de la caja, ahí está, en la pared interna de la caja del tímpano. Esta es la caja del tímpano, esta es la fosita oval. ¿Dónde se encuentra? En la pared interna de la caja del tímpano, está señalando el doctor, por encima y por detrás de la fosita oval que la está marcando el doctor. Entonces, la segunda porción del facial se encuentra, tiene más o menos 10 milímetros de longitud, por encima y por detrás de la fosita oval en la pared interna de la caja del tímpano. Entonces, si se les pregunta ¿dónde se encuentra la segunda porción del facial? En la pared interna de la caja del tímpano, por encima y por detrás de la fosita oval. Luego se acoda por segunda vez por debajo del adipsalán y se vuelve vertical, como está señalando el doctor, hasta salir por el agujero estilomastoideo. Pero ¿cuáles son sus relaciones en esta tercera porción? Es lo que ha preguntado Fernando. Se encuentra en el muro óseo que separa la caja del tímpano del antromastoideo. Miren, este es el muro óseo, y esta es la caja del tímpano y el antromastoideo, y sus células mastoideas. Entonces, está en el muro óseo que separa la caja del tímpano y el antromastoideo, por detrás del conducto del músculo del estribo, por detrás. Esta porción mide aproximadamente 15 milímetros, 1,5 centímetros, es la porción más larga, y finalmente desemboca por el agujero estilomastoideo para dirigirse hacia abajo y hacia adelante. Cruza la cara externa de la base de la fosa estiloides, luego se introduce a la glándula parótida entre el vientre posterior del gástrico y el músculo estiloideo. De esa manera llega a la parótida, a la cara externa de la vena yugular externa. Y ahí el facial da sus ramas terminales, que son la temporofacial y la cervicofacial. Esa es toda la relación que presenta el nervio facial durante su trayecto desde el conducto auditivo interno, las tres porciones del acueducto falopio, hasta llegar a la glándula parótida. Entonces, gracias a la pregunta de Fernando, hemos respondido una complejo de las relaciones. Podemos preguntar primera porción, segunda porción, tercera porción, y dónde da sus ramas terminales. El nervio facial había sido en la cara externa de la vena yugular externa. Es la respuesta que puedo dar en relación a las relaciones que presenta este nervio con todos ustedes. ¿Has entendido, Fernando? Para decirle, Fernando y señores estudiantes, a todos ustedes, el nervio facial y el intermediario de Braithwaite tienen relación primero con la cara postero superior del peñasco para introducirse al conducto auditivo interno y luego de recorrer esos tres segmentos intrapetrosos dentro
de este segmento de la porción petrosa, ¿no? Hace su salida por este agujero, que es el agujero estilo mastoideo. Por lo tanto, si metemos un alambrito por acá, lo vamos a sacar por acá. Y una vez que sale del agujero estilo mastoideo, va a dar sus ramos extrapetrosos. Aquí dentro del peñasco del temporal va a dar sus ramos intrapetrosos. ¿Eh? Entonces son 3 segmentos los que va a recorrer. Uno vertical al eje del peñasco, el otro segundo horizontal o paralelo al eje mayor del peñasco y el otro descendente, ¿no? Estos segmentos del facial que los vemos acá, aquí, ¿ve? En este primer segmento, que la relación ya ha dicho el doctor Márquez, este es el caracol. Aquí nace el nervio auditivo y aquí el nervio vestibular. Está entre el caracol y el vestíbulo. Aquí ambos nervios, el intermediario. ¿Por qué se llama intermediario? Porque está entre el auditivo, que está por debajo, como una canaleta, y el facial propiamente dicho, motor, que es este. El intermediario está al medio, hasta llegar al ganglio genicular, que es el origen sensitivo del nervio facial. Recibe la sensibilidad del conducto auditivo externo. Este otro segmento, que es paralelo al eje mayor del peñasco, también se llama timpánico. Timpánico porque está en la caja del tímpano. Y este otro último segmento se llama mastoideo, el más largo. En todo este trayecto, el nervio facial da ramas intrapetrosas. Saliendo de este conducto, va a dar ramas extrapetrosas y luego se introduce a la glándula parótida, donde va a dar ramas terminales motoras exclusivamente, porque sus fibras vegetativas las ha agotado en la cuerda del tímpano, en el petroso superficial, en el oído externo, conducto auditivo externo, la vía sensitiva, agotó y solamente quedan fibras motoras hacia los nervios, hacia los músculos cutáneos. Listo, pregunta. Doctor, ¿puede Sí. explicar esto de las ramas colaterales extrapetrosas, lo que acaba de decir? Extrapetrosas, doctor Márquez, vamos a poner aquí las ramas extrapetrosas, ramas extrapetrosas. Las ramas, ¿cuáles son las ramas? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? El ramo de el ramo ¿Cómo? Por el grupo faríngeo. Está. otro es el ramo lingual, el ramo auricular Auricular posterior. auricular posterior, el ramo del glosofaringio y el último ramo de aire. No. A ver, primer rama es el ramo anatomótico con el glosofaringio y lavado también hasta dejar. Luego viene el ramo auricular posterior. Luego el nervio del vientre posterior del gástrico y finalmente viene el ramo lingual. Esas son las 4 ramas extrapetrosas que ofrece el nervio facial. El ramo anastomótico con el glosofaringio nace inmediatamente por debajo del agujero estilomastoideo, usa ahí que está señalando el doctor, la cara anterior de la vena yugular interna, esa es la vena yugular interna, finalmente va a ir a terminar al ganglio petroso del nervio glosofaríngeo. Ese es el comportamiento de esa rama, que es inconstante. Puede haber o no puede haber. El segundo ramo es el ramo auricular posterior. Esa rama nace también por debajo del agujero estilomastoideo, se dirige hacia atrás. Miren, ahí llega al borde anterior del peñasco, más abajo. Ahí llega al borde anterior del peñasco, llega a la cara anterior de la postmastoide, borde anterior de la postmastoide. Luego llega a la cara externa de la postmastoide
donde reside la anastomosis de la rama auricular del plexo cervical superficial. Luego de esa anastomosis se divide en dos ramas. Estoy hablando de la rama auricular posterior del facial. Da una rama ascendente que la está señalando el doctor, que va a ir a inervar dos músculos auriculares, el auricular posterior y el auricular superior. Además, inerva todos los músculos de la cara interna de nuestro pabellón, que es la cara interna del pabellón. Pabellón de la oreja. ¿Ya? Aquí. Y la otra rama, la rama horizontal, se dirige hacia atrás horizontalmente y está destinada a dar la inervación motora al músculo occipital, que está señalando el doctor. Ese es el comportamiento de la rama auricular posterior. Entonces, no se olviden, tiene dos ramas, una rama ascendente y una rama horizontal. Ramo lingual inconstante. Ahora viene el nervio del vientre posterior del digástrico y del músculo estiloideo. Su nombre lo dice, ramas motoras. El vientre posterior del digástrico y el estiloideo trabajan gracias a esa inervación del facial, ramas motoras, vientre posterior del digástrico y el estiloideo. Finalmente viene el ramo lingual, que lo hemos explicado también en todos los grupos, que es un ramo inconstante, que se dirige hacia abajo, hacia adelante, hacia la base de la lengua. Antes de llegar a la base de la lengua, el ramo lingual se anastomosa con el nervio glosofaríngeo. Y de esa anastomosis del ramo lingual con el glosofaríngeo, nacen filetes nerviosos que van a ir a inervar la base de la lengua y dos músculos, el palato gloso y el estilo. De ahí se acaban las ramas extrapetrosas del nervio facial. Se puede preguntar cualquiera de esas ramas en su práctica, ¿ya? Y no se olviden que este auricular superior y el anterior, su inserción es en la poneurosis epicral, en cambio el posterior en la apopsis mastoides, por fuera de la inserción del occipital. Estos dos en la poneurosis epicral. El anterior, está inervado por una rama temporal del temporo facial. Estos dos están inervados por una rama independiente, que es el auricular posterior. Necesito nada más. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Conforme, señor? Sí. Ya. Otra pregunta. Una pregunta, a ver, ¿quién quiere ganar 5 puntos? ¿Qué inerva el nervio petroso superficial mayor? Levanta la mano. ¿Quién quiere contar? ¿Qué inerva el nervio petroso superficial mayor? ¿Yo digo esto? ¿Qué? ¿Digo yo? A ver. La mucosa nasofaríngea y el glándula lagrimal. ¿Directamente o cómo es su inervación? ¿Dónde termina el nervio petroso superficial mayor? ¿Ah? ¿Dónde termina el nervio petroso superficial mayor? En el ganglio esfenopalatino. Bueno, el nervio petroso superficial mayor es una rama intrapetrosa del nervio facial. ¿Dónde nace? En el vértice del ganglio genicular. Se dirige hacia arriba y sale del peñasco por el hiato de Falopio. Camina por la cara anterosuperior del peñasco y al pasar por debajo del ganglio de Gasser del trigeminal, ahí recibe la anastomosis del nervio petroso profundo menor, rama del glosofaríngeo, y un ramo simpático que proviene del plexo simpático pericarotino. Esos tres forman el nervio lidiano y recorren el conducto lidiano y terminan en un ganglio, que le preguntaba aquí al joven, en el ganglio esfenopalatino. Gracias al nervio esfenopalatino, por fibras referentes de ese ganglio,
el nervio petroso superficial mayor interviene en la secreción, nasofaringe y lacrimal. Ese es el comportamiento, el comportamiento del nervio petroso superficial mayor. Entonces, pregunta, ¿qué inhibe el nervio petroso superficial mayor? ¿Qué vas a responder? Si yo les voy a preguntar qué tipo de nervio es el nervio viviano, vegetativo, exclusivamente vegetativo. ¿Ven? Y aquí vemos sus fibras, por ejemplo, de dónde proceden. Veremos. Aquí está. Aquí está. ¿Ven? Lácrimo muconasal. ¿Lo ven? Miren, aquí está. Lácrimo muconasal. Este es el núcleo. Miren su fibrita negra. Viene por aquí y se viene al ganglio. Y de la extremidad del ganglio, este que tiene forma cónica, forma de rodilla, geniculis quiere decir rodilla, viene por este nervio que es el petroso superficial mayor, que se une con el profundo mayor del glosofaringeo y ramas del plexo pericarotideo y van a formar el nervio viviano. El que va a ir a llegar al ganglio esfenopalatino. Y el ganglio esfenopalatino le pregunta, ¿de dónde vienes? Él le dice del núcleo lácrimo muconasal. Tengo que llegar a la glándula lagrimal y tengo que llegar a la mucosa muconasofaringe para que produzca moco. Y él le dice, espérate, tus fibras enseguida te las hago llevar por alguien. Por ahí está pasando el nervio orbital, que es rama del trigémino, el orbital, sensitivo. Entonces, el ganglio esfenopalatino le dice, alto ahí, quédate. ¿Estás yendo por la órbita? Sí, le dice. ¿Me puedes llevar estas ramas que vienen del núcleo lácrimo muconasal? Sí. Y el nervio orbitario lleva esas fibras y le toca la puerta a la glándula lagrimal. Oye, te estoy trayendo estos nervios que vienen del núcleo lácrimo muconasal por medio del nervio viviano, ¿no? Para que produzcas lágrimas. A las células planas que están en las partes de la muconasofaringe, a esas células les dicen produzcan moco. Aquí están las fibras que les informan que produzcan moco. Gracias al ramo orbitario del trigémino llegan las fibras del petroso superficial mayor, procedentes del núcleo lácrimo muconasal, y la cuerda del tímpano del núcleo salival superior. ¿Estamos? Por lo tanto, los dos petrosos son vegetativos. Listo, muchachos. Pregunten. Pregunten, ¿qué más quieren saber? Doctor, ¿puede Sí. explicar las ramas terminales? Sí, cómo no. Doctor Márquez, por favor. Ahí le voy a poner las ramas terminales. Está bien bonito está esto. Ya. No se olviden que todo lo que se habla en estas clases es refuerzo, entre comillas, sirven para que ustedes rindan un mejor examen práctico. Porque todo lo que se habla aquí va a ir inmerso en el examen. Esta pregunta nos la han hecho también ayer. ¿Tú estás presente? Sí. Las ramas, se refiere a las ramas terminales del nervio facial. Ustedes saben que el nervio facial, una vez que ha salido del cráneo, cruza la cara externa de la apófisis estiloide, llega a la parótida, hasta la cara externa de la vena yugular externa, donde se divide en sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son? La temporofacial y la cervicofacial. Ahora, ¿cómo se distribuye la rama temporofacial? ¿Cómo se distribuye? Entonces, son motoras, ¿no? ¿Cómo se distribuye la temporofacial? Primero,
va a dar unos ramos temporales. ¿Para qué? O sea, la rama temporofacial da ramos temporales destinados a la inervación de un músculo que es el auricular anterior y todos los músculos de la cara externa de nuestro pabellón. El pabellón de la oreja y todo eso. Eso inervan las ramas temporales. Luego tenemos las frontopalpebrales, que está señalando el doctor. Las ramas frontopalpebrales de la rama temporofacial del facial inervan el músculo frontal, el superciliar, el piramidal y el orbicular de los párpados. Eso inervan las frontopalpebrales. Luego vienen las ramas infraorbitarias, ramas de la temporofacial. Las ramas infraorbitarias que está señalando el doctor son los que van a inervar más músculos. ¿Cuáles? Elevador superficial del ala de la nariz y del labio superior. Elevador profundo del ala de la nariz y del labio superior. El cigomático mayor, el cigomático menor, el músculo canino, el transverso de la nariz y el dilatador de la ventana nasal. Todos esos músculos están inervados por las ramas infraorbitarias de la rama temporofacial del facial. Finalmente vienen los ramos bucales superiores. Los ramos bucales superiores están destinados a la inervación de la mitad superior del orbicular de los labios y al músculo buccinato. Entonces ahí les pueden preguntar los docentes qué inervan las ramas infraorbitales, qué inervan las ramas palpebrales, qué inervan las ramas bucales superiores, qué inervan las ramas temporales. Muchas preguntas. Se está dando la respuesta. Bien, ahora viene la rama cervicofacial. La rama cervicofacial se dirige hacia abajo, hacia adelante y un poco hacia afuera hasta llegar cerca del ángulo de la mandíbula, donde se divide en las siguientes ramas. Bucales inferiores, está señalando el doctor, que inervan la mitad inferior del orbicular de los labios y el músculo solamente eso. Luego tenemos los ramos mentonianos, que está señalando el doctor, que están destinados a la inervación motora del músculo triangular de los labios, que lo está marcando el doctor, el cuadrado del mentón, que está señalando, y el borla de la barba. Esos son el ramo mentoniano. Finalmente da un ramo que va a la parte anterior del cuello, que está destinado exclusivamente a la inervación del músculo cutáneo del cuello. Esa es la distribución anatómica de las ramas terminales del nervio facial. Todas son motoras. Por tanto, el nervio facial ha agotado la distribución vegetativa, sensitiva y sensorial. Solamente le han quedado en las ramas terminales impulsos fotoeléctricos motores que van a ir hacia los músculos cutáneos, cuya distribución ha sido explicada ampliamente por el doctor Márquez. Doctor, por favor, algún accidente que puede suceder a los estudiantes, siempre se les explica aquello, que pueden accidentalmente ustedes anestesiar estas ramas del nervio facial. Tiene imagen de parálisis facial. Sí, doctor. Sí. Bien, lo que se refiere el doctor es de que cuando un estudiante llega a la clínica y tienen que empezar a hacer sus técnicas de anestesia, aquí nosotros les vamos a enseñar el nervio trigémino, su distribución, qué nervios van a anestesiar y para qué van a anestesiar. La parálisis facial,
ahí tienen, es una parálisis facial. La podemos provocar nosotros, podemos provocar en nuestra vida universitaria, en nuestra vida profesional. Accidentalmente, al hacer una técnica de speak, podemos, por el nerviosismo, por el desconocimiento de las estructuras anatómicas, porque uno cuando está por primera vez o segunda vez ante un paciente está muy nervioso y a veces se va con la aguja a zonas donde no debe ir. Entonces, accidentalmente, en la técnica de speak, nos pasamos el borde posterior de la rama ascendente y ingresamos a la glándula parótida. Y nuestra anestesia la depositamos en el interior de la glándula parótida. Como están ahí las ramas terminales facial, inmediatamente se produce una parálisis facial. Es un accidente de anestesia, de técnica de anestesia que está totalmente descrito y tipificado en los libros de cirugía. Ese accidente no debe alarmar a nadie, no debe alarmar al alumno ni a un profesional que accidentalmente haya provocado aquello. Inmediatamente, lo que está señalando el doctor, se le va a caer la comisura de los labios, la comisura palpebral, el paciente va a empezar a babear porque no controla la secreción salival. Entonces, este accidente, entre comillas, que se lo hace involuntariamente, porque nadie va a querer hacer eso a su paciente. Pero si se realizara, nadie les va a ayudar a resolver ese problema, nadie. Por lo tanto, lo que corresponde es quedarse callado. No avisar ni al compañero, porque a veces los compañeros son malos y lo pregonan y lo había hecho así. Entonces, ni al docente, porque el docente viene y ¿qué le has hecho? Y el paciente se alarma, se asusta, ¿qué me han hecho? ¿No? Entonces, el docente va a venir, no resuelve el problema porque la anestesia ya está en la glándula parótida y nadie tiene la capacidad de sacar esa anestesia, nadie. Solamente hay que dejar que pase el tiempo, 2 horas o 2 horas y media, que se reabsorba la anestesia por la circulación sanguínea y el paciente recupere su estado seminormal, aunque no sea normal. Entonces, esa es la posibilidad que nosotros tenemos de causar una parálisis facial accidentalmente en nuestra técnica de anestesia. No hay que asustarse, porque aquí ustedes tienen a aprender, están aprendiendo. Cuando uno está aprendiendo, puede fracturar una muela, puede fracturar una raíz, puede provocar esta parálisis. ¿Y quién tiene que resolver estas fracturas? Es el docente. Pero la parálisis facial, el docente no las resuelve, sino les van a criticar. Mejor es quedarse callado, distraer al paciente, hacerle agradable 2 horas y ahí se acabó, porque se va a reabsorber la anestesia y se la despacha. Nadie les va a ayudar en este accidente de anestesia. Hay otros orígenes de la parálisis facial que les va a explicar el doctor Zagara. Este tema, jóvenes, está incluido en el programa de cirugía bucal del 3er curso. En el 4º curso de cirugía bucomaxilofacial van a llevar con detalle este tema. Estamos dando nosotros la base, el preámbulo de este medio. O sea que no crean que aquí se acabó. Este medio lo van a volver a llevar en cursos superiores. Si me permite, doctor, Por favor. estamos hablando en este caso de una parálisis periférica, porque hemos puesto la anestesia accidentalmente en la región parótide. La glándula parótida está ubicada por debajo del conducto auditivo externo
por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior y por delante de la apófisis mastoides. Es una ubicación hermosísima que el Creador ha puesto. ¿Por qué? Porque al masticar los alimentos estamos haciendo este movimiento mandibular y el borde posterior de la mandíbula está exprimiendo la glándula parótida para que produzca saliva o el conducto de Stenn, ¿verdad? Pero resulta que también en la glándula parótida está dividiéndose el nervio facial en la pared externa de la yugular interna, se divide en sus ramos cérvico y temporofacial, por encima de la comisura y por debajo. Esto lo hemos hecho accidentalmente. Como decía el doctor, dejemos tranquilo, a la paciente no le pasaremos un espejo, porque nos va a demandar. Sabemos que pasando la anestesia, la tonicidad muscular va a volver a su posición. ¿Ve? Aquí en este lado pierde las arrugas de la frente. Aquí, por ejemplo, el labio está caído. Si le damos alimento, se le va a chorrear por acá. Entonces estamos ante una parálisis periférica de las ramas terminales del nervio facial. Con los anestésicos podemos manejar infinidad de nervios. Por ejemplo, si nosotros vemos que una persona está salivando mucho y nos incomoda el trabajo, unas gotitas de anestesia en la cuerda del tímpano, que está por ahí cerca. ¿No ve? Entonces seca ese lugar, nos deja trabajar. Si la señora, a veces me ocurre eso, ¿no? Que él me comienza a hablar y no me deja trabajar, las mujeres son habladoras, ¿no? Con la agujita un poquito más atrás y la anestesia es el nervio hipogloso mayor. Y la señora, listo, listo. Entonces tú trabajas tranquilo. Pasada la anestesia va a volver a hablar normal. Me ha pasado eso, ¿no? Y su esposo dice, doctor, enséñeme, yo quiero darle todo lo que se cae esta señora. Bueno, pero es así. Y accidentalmente nos puede ocurrir esto. Indudablemente que esta parálisis facial puede no ser periférica, puede ser central. Por ejemplo, es lo normal, ¿ve? El elevador del labio superior está funcionando, el risorio también, los cigomáticos, bien. Aquí está paralizado. Tiene arrugas acá, acá no las tiene. El músculo está flácido, ha perdido la tonicidad muscular. El día que duerma va a dormir con este ojo, este va a seguir abierto y va a tener bastante lacrimeo. Es el nervio facial que se ha enfermado. Pero ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Una historia clínica. ¿Siente usted el sabor ácido y salado? No. Entonces, la parálisis facial no es periférica, está más arribita, está comprometida la cuerda. ¿No? Le pulsamos el oído, el conducto auditivo. ¿Siente usted dolor? No. ¿Le ha bajado la audición en este oído? ¿Le ha bajado la audición? Porque hay un nervio que va a inervar al músculo del estribo, que pone flácida la membrana timpánica. El músculo del martillo tensa la membrana y el del estribo la pone flácida. Por lo tanto, hay baja de la audición. Sí, está baja mi audición. Su ojo está seco. Entonces el nervio viridiano no está funcionando. Hay que recetarle lágrimas artificiales. Entonces, ¿dónde está la lesión del facial? Está más arriba, está a nivel central. Tenemos que despacharlo con un diagnóstico presuntivo al neurocirujano, indicándole que el nervio facial está afectado en su porción central, a nivel protuberancial. Y eso lo vamos a resolver nosotros. Solamente hemos diagnosticado presuntivamente. Pero si el paciente siente sabor ácido y salado, le pulsamos la orejita, ¡ay!, dice,
no ha perdido la audición, entonces estamos frente a una parálisis facial periférica. Ahora, ¿cuándo se produce una parálisis facial periférica? Por accidente, como les ha indicado el doctor Márquez, por un cambio térmico. Salen en invierno del cine que tiene calefacción a un ambiente frío, se injuria el nervio facial con ese cambio térmico, produciéndose una parálisis facial. No hay impulsos eléctricos. ¿Cuándo se produce una parálisis facial? Cuando el nervio facial también es agredido por un virus. He visto muchos virus que producen las parotiditis, las paperas que hablan, ¿no? Pero nosotros decimos parotiditis, porque son infecciones en la parótida. Y ahí está el nervio facial, también lo injurian al nervio. Y el nervio se resiente, pues ya no funciona bien. Es de origen bacteriano. Eso hay que combatir con antibióticos. Cuando es viral, el virus tiene que pasar su ciclo. Pero sí, al nervio tenemos que darle luz ultravioleta, masajes y demás cosas. Y los antiinflamatorios, que eso ya les van a explicar en curso superior, cómo se maneja una parálisis facial. Nosotros simplemente les estamos dando la acción. ¿De acuerdo? ¿Entendieron cómo podemos diagnosticar a qué niveles puede estar una lesión de nervio facial? ¿No? Creo que hemos avanzado todo con respecto al nervio facial. Yo simplemente quiero decirles que este nervio, hijitos, ustedes lo tienen que valorar en su magnitud máxima, porque este nervio está relacionado con los 5 sentidos. Por la vista, cuando vemos un accidente, nos asustamos, nuestra cara es distinta, ¿no ves? Los ojos le han dicho al nervio facial, tienes que dar impulsos eléctricos a los músculos de asombro, de miedo, y el nervio facial cumple esa función. Cuando a una persona le decimos una palabra bonita, ella pone carita alegre, porque ha escuchado, por el sentido del oído, le ha entrado una música agradable. O cuando lo insultamos, entonces, ¿qué dice el oído? Lo han insultado. Tienes que enojarlo, y el nervio facial lo enoja. Los músculos del enojo, de la ira, se contraen. ¿Ah? Olfato. Cuando entramos a un bar o a una confitería, sentimos el olor a un café, estamos contentos. Vemos unos pastelillos, inmediatamente comenzamos a chispear saliva. Las glándulas salivales comienzan a funcionar. Se me ha hecho agua a la boca, decimos. Mira esto. ¿Por qué? Porque el nervio facial dice, este se va a comprar el pastel. Yo ya produciré saliva para el bolo alimenticio, para prepararlo. Y comienza a producir saliva. ¿Me entienden? Ese es el nervio facial. Las emociones, el olfato, el gusto, cuando se sirve en un alimento, el tacto. Cuando yo les digo, por ejemplo, en una bolsa voy a poner un montón de objetos y dentro pongo un ratón, por decirlo, si ustedes meten la mano, tocan el ratón y se asustan. ¿No ve? ¿Sí o no? En los sentimientos, el nervio facial tiene muchas conexiones. La cara de una persona coqueta es muy distinta. Es muy distinta, por ejemplo, la cara de un muchacho que esté enamorado de otra muchacha. Es distinta, es el nervio facial que lo está delatando. Lo está delatando y ya sabe con qué impulso o con qué sentimiento se está acercando una persona a otra. O cuando un individuo no está atendiendo la clase. O cuando uno está mintiendo. ¿No? Pues había mucha trancadera, por eso he llegado tarde, doctor, mentira. ¿Por qué, doctor? Tus cutáneos, hijo, tus cutáneos. Esto es falso. A ver, entonces se dan cuenta la magnitud, lo bonito que es el nervio facial. Es como para hacerle un culto, porque es el nervio emotivo. Todas las emociones, de asombro, Ahora, cuando vamos al estadio, ¿qué hacemos? Cuando mete un gol el Tigre,
¡Gol! Y los bolivaristas llorando, tristes. El nervio facial del bolivarista es triste. Del stronguista es alegre. Lo contrario pasa, pero son emociones que nos da el nervio facial. Bueno, eso es todo, muchachos. Espero que hayan disfrutado de la clase. Bien, doctor Márquez, tal vez tengan alguna pregunta. ¿No hay más?